Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Este es un tiempo memorable, es un tiempo especial, es domingo, pero no es cualquier domingo, es un día de celebración. Y es un día en el cual recordamos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual usted ve que tenemos vino y tenemos pan ahora, porque vamos a celebrar juntos la Santa Cena. Y hoy, durante el mensaje que vamos a estar compartiendo, también quiero compartir lo que significa, el verdadero significado de la Santa Cena. Así que antes de tener este tiempo memorable, quiero dar pase a las alabanzas y vamos a disfrutar y celebrar al Señor. Mira así. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Una vez más, yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Después de haber alabado y adorado al Señor juntos y haber disfrutado de ese tiempo en familia, permita que este tiempo sea un tiempo ahora para la palabra. Y el mensaje que yo quiero compartir hoy se llama la Cena del Señor. ¿Por qué la Cena del Señor? Porque tenemos que entender y tenemos que saber qué cosa es y lo que representa. Para ello, quiero remitirme a una pregunta. ¿Comprendemos realmente lo que es y lo que significa la Cena del Señor? Muchos de nosotros vamos a la iglesia y practicamos esta ceremonia, este sacramento que instituyó nuestro mismo Señor Jesucristo. Pero ¿entendemos realmente lo que es y lo que significa? Yo quiero decirle algo muy importante a todo esto. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él celebraba la Pascua. Pero ya momentos antes de Él ser sacrificado, Él preparó con mucho detalle el encuentro que Él iba a tener con sus discípulos para celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque es que Él estaba con tanta emoción y con tanto detalle, porque era parte del cumplimiento del plan de Dios que Él había establecido desde antes de la fundación del mundo. Esto es algo maravilloso y para mí es algo extraordinario porque Él está a punto de establecer un nuevo pacto. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice en Lucas 22 y permítame leer del verso 15 al 18. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual y dice: Jesús les dijo: he deseado muchísimo
comer con ustedes esta Pascua antes de que yo sufra y muera, porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. Luego tomó una copa con vino, como la que ustedes están viendo aquí, y dio gracias a Dios y dijo: tomen esto y compártanlo entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más vino hasta que llegue el reino de Dios. ¿Qué era lo que estaba celebrando el Señor Jesús con sus discípulos? La Pascua, ¿verdad? Él estaba celebrando la Pascua, pero ¿qué es la Pascua? Para poder entender la Santa Cena del Señor, primero tenemos que entender qué es la Pascua. Y para poder entender la Pascua, tenemos que remitirnos a las Escrituras y al Antiguo Testamento. Acompáñenme, por favor, en esta fase. Vamos a Éxodo capítulo 11, vamos del verso 4 al 7, y dice la palabra: así que Moisés le dijo al faraón: esto dice el Señor, hoy a medianoche pasaré por el corazón de Egipto. Todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá, desde el hijo mayor del faraón, el que se sienta en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino. Incluso la primera cría de todos los animales morirá. Entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto, un lamento como nunca antes hubo ni habrá después. Sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. ¿Qué es la Pascua? Según lo que estamos viendo acá, la Pascua constituye el juicio de Dios contra Egipto. ¿Y qué es Egipto? Egipto es figura del mundo. Egipto es la nación que mantiene oprimida y que mantiene esclavo al pueblo de Dios. Ese es Egipto. Ciertamente Egipto es figura del mundo y luego voy a explicar el por qué. Pero la Pascua también nos recuerda cómo Dios va a liberar, va a sacar a su pueblo de Egipto. Lo va a sacar. Entonces, en esta historia hay un pueblo de Dios que vive oprimido y es esclavo de Egipto. Dios va a liberar a su pueblo conforme a una promesa que Él ya hizo. Se la dio a Abraham, porque Abraham le dijo que el pueblo iba a estar en esclavitud por 430 años, pero que Él después los iba a sacar, los iba a liberar. Y Él va a traer juicio contra esta nación, juicio contra Egipto. Veamos qué nos dice Éxodo capítulo 12, permítanme leer del verso 12 al 14. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Dice, ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Egipto es figura de un mundo que vive apartado y separado de Dios. Egipto es figura de un mundo que no quiere a Dios. No quiere a Dios. Entonces, cuando el Señor dice que Él va a ejecutar juicio contra todos los dioses de Egipto, no solamente se está refiriendo a Egipto, sino quienes verdaderamente están liderando y gobernando Egipto, que no es en un plano natural solamente, sino hay un plano espiritual que gobierna Egipto, que domina Egipto y que lo que hace es mantener oprimido y esclavo al pueblo de Dios. Ahora, el Señor está diciendo acá que Él va a atravesar, va a pasar por en medio. Ese pasar por en medio es como una espada que parte a una persona, a un individuo por la mitad. Él va a atravesar. Dios va a atravesar Egipto, porque Él va a traer juicio sobre Egipto, como un día Dios traerá juicio sobre este mundo. Ahora, lo interesante que las Escrituras nos dicen acá es que el juicio es contra todo Egipto, pero también es contra los dioses de Egipto, dioses con D chica. O sea, el juicio no es solamente contra Egipto, sino contra el paganismo, contra
el paganismo que controla y que domina Egipto. Sí, Egipto es figura del mundo, pero Dios va a juzgar Egipto y va a juzgar también a todos los dioses de Egipto que controlan esa nación. Ahora, pero así como en Egipto había un pueblo de Dios, un pueblo que Dios había apartado, de la misma manera hoy en el mundo hay un pueblo también que pertenece a Dios. Y es un pueblo que en los últimos tiempos, dice la palabra, va a ser oprimido, va a ser perseguido por su fe. Es algo que ya en el mundo actual se está dando y se está desatando. Un mundo que no quiere a Dios y no quiere a los cristianos, no quiere ver que los creyentes manifiesten lo que la palabra de Dios dice, porque ahora lo que la palabra de Dios dice va en contra del hombre, va en contra de la mujer, va en contra de cosas que ahora tenemos legalizadas y permitidas, como lo es, digamos, para la ideología de género. Por solamente un ejemplo, mencionar lo que la Biblia dice se puede convertir hoy en nuestro tiempo en un delito. Esto significa que así como el pueblo de Dios vivía en Egipto, hoy hay un pueblo de Dios que vive en un mundo que está oprimido. Pero así como Dios sacó a su pueblo de Egipto, va a venir ese día especial donde Dios sacará a su pueblo de este mundo. ¿Para qué? Para librarlo de la ira y del juicio de Dios. Estamos hablando de la Pascua, y la Pascua no es otra cosa que el juicio de Dios y la ira de Dios, pero es una celebración porque el pueblo de Dios no va a participar de ese juicio y de esa ira. Cuando el juicio y la ira de Dios venga sobre Egipto, el pueblo de Dios no será tocado. Y es lo mismo que va a ocurrir en un futuro. Solo la sangre del cordero que Dios había establecido, que se sacrifique un cordero y que ellos tenían que comer todo ese cordero, no dejar absolutamente nada de ese cordero, y con la sangre de ese cordero ellos tenían que mojar el marco de su puerta y ponerlo como una señal, de tal manera que cuando el ángel de la muerte, que ojo, es el ángel de Jehová, pero es el ángel de la muerte que viene a establecer juicio, de tal manera que donde el ángel veía la sangre en los dinteles de las puertas, el ángel no entraba a ese lugar. Esa fue la forma en que Dios libró al pueblo de Dios que estaba viviendo en Egipto, lo libró del juicio y de la ira de Dios. Veamos qué es lo que nos dice el verso 13 de Éxodo 12. ¿Qué es lo que dice? Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Es decir, no iba a entrar a esa casa. La maldición, la ira, el juicio de Dios, la plaga, no iba a entrar a esa casa. Y dice, esta plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Es así como Dios establece la fiesta de la Pascua. Lo hace como un recordatorio perpetuo de la obra que Dios ha hecho sobre su pueblo. ¿Qué significa esto? Que esa noche la ira de Dios iba a venir sobre Egipto, pero no iba a tocar a ningún creyente, a ninguno del pueblo de Dios, como va a ser en los últimos tiempos. Ahora, ¿qué es la Pascua? Es justamente la celebración que se hace en honor a Dios por su obra salvadora que Él ha hecho por su pueblo. Y es Dios mismo quien instituye esta fiesta. Es Dios mismo quien establece esta fiesta. Por eso vemos en el verso 14, este será un día, dice, para recordar. Cada año, dice, de generación en generación deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Y fue lo que Dios hizo. Y así fue como Dios estableció la Pascua judía. Y lo más importante es que mientras las generaciones posteriores al pueblo que sale de Egipto comenzaron a celebrar esta fiesta, estas generaciones tenían una consigna de parte de Dios.
tenían que explicar con detalle la obra que Dios había hecho. Veámoslo, vamos a Éxodo 12, voy a leer del 25 al 27. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó nuestras familias. Eso significa que Dios salvó a su pueblo de su propia ira, de su propio enojo. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y dice que adoraron. De generación en generación, por todas las generaciones, era requisito que cada vez que se celebraba la fiesta de la Pascua, era requisito explicar la razón y el por qué se celebraba esa fiesta. De tal manera que esto había quedado muy marcado en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Ahora, ya expliqué brevemente lo que es la Pascua judía, lo que significa. Y usted se preguntará, ¿por qué esto es tan importante para nosotros? Bueno, es importante porque si nosotros no conocemos la Pascua judía, no podemos entender a plenitud lo que es la cena del Señor o la Santa Cena. Algunos lo llaman la Eucaristía, el compartir del pan y el vino que Jesús estableció. Porque si no entendemos la Pascua, no vamos a poder entender la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Lucas capítulo 22, voy a leer del verso 15 al 18. Jesús dijo, he deseado, noten la actitud y la predisposición que el Señor Jesús está mostrando acá. Dice, he deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua antes de que yo sufra y muera, porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena hasta el día en que comamos todos juntos el gran banquete del reino de Dios. Luego tomó una copa con vino, le dio gracias a Dios y dijo, tomen esto, compártanlo entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más vino hasta que llegue el reino de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió en la cena del Señor? ¿Por qué esto tiene que ser tan importante para nosotros? Porque recuerdan ustedes que en la Pascua se tenía que explicar la razón por la cual el pueblo de Dios había salido de Egipto, cómo Dios los libró a su pueblo y ninguna casa de Israel fue tocada. ¿Recuerdan eso? Ahora vamos a ver qué cosa es lo que el Señor Jesús va a hacer y qué es lo que Él está haciendo. Vamos a Lucas capítulo 22, verso del 19 al 20. Dice, también tomó pan y le dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, esto es mi cuerpo, que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante, celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Cuando terminaron, dice, de cenar, Jesús tomó otra copa con vino y dijo, este vino es mi sangre derramada en favor de ustedes. Con ella Dios hace con ustedes un nuevo pacto. Con ella, con esta ceremonia, con este sacramento, con esta conmemoración que el Señor Jesús ahora está estableciendo, Él dice, con ustedes, Dios hace con ustedes un nuevo pacto. Quizás nos hemos olvidado lo que es y lo que significa la cena del Señor. Y esa es la razón de este mensaje tan importante. ¿Cómo es que en medio de una ceremonia como la Pascua, el Señor cambia las palabras? Él cambia la conmemoración, Él cambia lo que se había enseñado para establecer una nueva Pascua. ¿Qué es lo que Jesús está anunciando entonces? ¿Qué es lo que Jesús nos está tratando de explicar? Recuerdan que esa Pascua que fue celebrada se hizo y se anunciaba un éxodo, una salida del pueblo de Dios de Egipto. Pues esta nueva Pascua
también anuncia un nuevo éxodo de parte de Dios, uno mayor, porque estamos hablando que la Pascua judía sacó al pueblo de Dios de esclavitud hacia la libertad. La obra de sacrificio de nuestro Señor Jesús, lo que hizo con nosotros es que también nos sacó de este mundo. Esto es un nuevo éxodo, una nueva Pascua, que a través de Cristo Jesús, ahora lo que Él está haciendo con su sacrificio es liberarnos de la ira y del juicio de Dios. Eso es lo que Él está haciendo. Y lo que hace en el momento que nosotros venimos a Él, cuando respondemos al llamado que Él nos hace, es que la sangre de Cristo cubre nuestras vidas. No es una sangre física, porque la sangre ya fue presentada delante de Dios, pero hemos sido cubiertos. Todos los que estamos en Cristo hemos sido cubiertos con la sangre, de tal modo que el día de la ira y del día del juicio, ningún hijo de Dios participará de ese juicio. Todos, sin excepción, así como el pueblo de Israel en el Éxodo, todos sin excepción, cada uno de ellos va a ser librado del juicio de Dios. Por eso Pablo nos anima a celebrar a Dios no con la vieja levadura. Y cuando él habla de la vieja levadura se refiere a la antigua ceremonia de la Pascua, sino que Jesús, porque esa antigua Pascua era solamente sombra y tipo de la nueva Pascua, que es Cristo para nosotros, que lo estableció como la Santa Cena. Por eso en 1 Corintios capítulo 5, versos 7 y 8, él dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, nosotros estamos como en el pueblo de Israel, con los dinteles de la puerta marcados con sangre, lo cual implica que el ángel de la muerte, el destructor, cuando venga el día del juicio, no vendrá sobre nosotros. Así que celebremos la fiesta, dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La salvación, hermanos, es una obra del Señor. Dios es el que salva a su pueblo. Pero muchos no comprendemos de qué somos salvos. Posiblemente hemos participado de la Santa Cena sin entender verdaderamente lo que la Santa Cena significa, sin entender verdaderamente lo que Cristo estableció. Si estamos en Cristo, la ira de Dios ya no está sobre tu vida y el juicio tampoco. Y ciertamente Él ya nos sacó del mundo. Aunque estamos temporalmente en el mundo, Jesús dijo que ya no pertenecemos al mundo. Y Pablo nos habla de una ciudadanía, no en esta tierra, sino en la tierra que Dios ha preparado para nosotros. Egipto no es solamente un ejemplo de lo que va a suceder en el día del juicio final, donde la medida completa, y me refiero a la copa llena de la ira de Dios, se va a derramar sobre el mundo. Pero todos aquellos que estén en Cristo van a ser limpiados. Por eso es que el Señor Jesús, con mucho anhelo, dice, y lo voy a leer nuevamente, Lucas 22:15, Jesús les dijo: he deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua antes de que yo sufra y muera. En el verso 17, luego tomó una copa con vino, le dio gracias a Dios y dijo: tomen esto y compártanlo entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más vino hasta que llegue el reino de Dios. También tomó pan y le dio gracias a Dios, luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: esto es mi cuerpo que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa con vino y dijo: este vino es mi sangre
derramada, dice, en favor de ustedes. Con ella Dios hace con ustedes un nuevo pacto. ¿Qué significa esto? Que cada vez que nosotros recordamos la cena del Señor, lo que estamos haciendo es celebrar el nuevo pacto que Dios estableció con nosotros. ¿Por qué un nuevo pacto? Quiero que entienda algo. La Biblia está dividida en dos testamentos o dos pactos. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Es decir, el pacto que estableció Jesús. ¿Qué significa eso? El Antiguo Pacto, el primer pacto, la única forma de establecer una comunión con Dios era si cumplíamos la ley a cabalidad. Algo que ninguno de nosotros podemos hacer. Nunca hubiéramos podido hacerlo porque nuestra naturaleza corrupta de pecado nos traiciona. Pero cuando Jesús vino, Él vino y cumplió toda la ley. Y al cumplirla, cerró ese pacto y abrió uno nuevo. Uno nuevo donde ya no es salvo el que hace cosas buenas, sino es salvo todo aquel que puede mirar en Cristo como su único Señor y Salvador. Eso es lo que celebramos en la Santa Cena. Permítame, por favor, compartir ahora. Yo quiero que cada uno de ustedes, desde sus hogares, desde sus casas, puedan compartir conmigo esta cena del Señor. Créame que está orando mucho para que Dios pueda hacer una obra maravillosa en nosotros y nos haga entender cuáles son sus planes. Necesitamos, hermanos, necesitamos conocer cuáles son los planes de Dios. Necesitamos caminar alineados, pero alineados con una verdad, alineados con la verdad de la obra de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestras vidas, lo cual significa que ya no nos pertenecemos, que estamos en sus manos. Sí, tenemos que ser precavidos, sí, tenemos que ser responsables con la ley y con las cosas que Dios ha establecido, y es menester hacerlo, es necesario hacerlo. Pero no olvidemos su obra poderosa, no olvidemos lo que Él ha hecho, porque esta obra preciosa que recordamos en la Santa Cena nos recuerda quiénes somos y a dónde vamos y cuál es nuestro destino final. Permítame orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por cada uno de mis hermanos que pueden ver, oír este mensaje, escucharlo, meditarlo en su corazón. Oro, Señor, para que seas tú obrando en medio de nuestras vidas, Señor. Señor, levanto el pan en memoria del sacrificio y la obra que hiciste en esa cruz maravillosa que nos libró de la tragedia en la que nacimos, porque nacimos bajo pecado y apartados de ti, pero gracias a la obra de tu vida en sacrificio en esa cruz, nos libraste, Señor. Nos libraste del juicio final y de la ira que se va a desatar sobre este mundo. Y no solamente hiciste eso, sino que nos diste acceso libre al Padre, al cual hoy podemos llamar Padre. Padre, yo levanto este pan en memoria de ti, recordando tu obra maravillosa y orando, Señor, para que seas tú haciendo tu obra en cada uno de mis hermanos, en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Vamos a comer el pan. Tu palabra dice, Señor, que tu palabra dice que tu pan es verdadera comida, Señor. Yo quiero levantar esta copa recordando que esta copa, Señor, representa la sangre que fue derramada. El vino representa la sangre que fue derramada por cada uno de nosotros en esa cruz. Y que a través de esa sangre, la ira tuya fue satisfecha para nosotros. Señor, yo te agradezco y te doy gracias porque hoy nos permites participar de esta obra maravillosa tuya. Vamos a beber la copa.
Padre, yo te doy gracias una vez más. Gracias por cada hermano o hermana que han participado, Señor, de esta tu obra maravillosa y que ahora pueden comprender un poco más lo que ella es y lo que representa. Gracias, Señor, por permitirnos conmemorar este tiempo maravilloso aquí juntos con nuestra familia, esta vez a través de las redes sociales, y poder disfrutar de lo que tú has hecho, Señor, y poder caminar con la convicción de lo que tú harás y entendiendo que nuestra vida ya no nos pertenece, sino te pertenece a ti, y que este mundo, aunque ciertamente somos extranjeros aquí y estamos de paso, Señor, no es lo que nos espera, sino lo que tú has preparado. Gracias, Señor Jesucristo, por tu obra. Gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo. Hermanos, Dios les bendiga. Tenga un buen tiempo. Bendiciones. Mira así. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Una vez más. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu.